Bien, a continuación tenemos dos ponencias que van a estar a cargo de don David González Muñoz. David nos hablará del desarrollo emocional en el TAM y también del ámbito educativo y las medidas de atención para el alumnado. David es psicólogo educativo y tiene el título de especialista en neuropsicología infantil y del desarrollo. Es máster en psicobiología del comportamiento y neurociencia cognitiva y tiene un posgrado en neuropsicología clínica. Es además experto universitario en alteraciones de conducta, audición y lenguaje. Actualmente compagina su trabajo como orientador en el equipo de orientación de Ciudad Lineal San Blas Vicálvaro de la Consejería de Educación de Madrid con la dirección del Centro Avance Soluciones Educativas. Y como muchos sabéis, pues David es también el autor del libro casi de cabecera de muchas familias de la asociación, que, como os contó antes Elena, hay algunos a la venta ahí fuera que lo que se obtiene de ellos va a la Fundación, sobre el trastorno, uno de los pocos en castellano que hay sobre el trastorno. Así que tiene la palabra David González. Muchas gracias. Gracias por la invitación y enhorabuena porque una asociación que tiene apenas 3 años de existencia ya es el segundo congreso, aparte de la labor con familias, que ya ¿cuántos asociados hay? 70, 80, o sea que tiene mucho mérito. Bien, yo os voy a hablar de la parte socioemocional. Se han ido mencionando cosas a lo largo del día. Yo voy a hablar única y exclusivamente de emociones y relaciones sociales. He estructurado la charla en cinco puntos. Uno primero, en el sentido de ver qué importancia tiene lo socioemocional en el diagnóstico del TAM, hacer un recorrido por las publicaciones y algunas observaciones clínicas que se han hecho, un apartado un poco más teórico y breve que habla del TAM y la cognición social, algunos instrumentos para la evaluación y, por último, algunas sencillas recomendaciones para los padres y profesionales. Cuando uno revisa los criterios diagnósticos que se han venido utilizando para el diagnóstico del TAM, lo social suele quedar un poco, por no decir muy marginado. Estos son los de Solodow, que son ya de hace bastantes años. Ahí los tenéis, ya se ha mencionado a lo largo del día, son los ámbitos en los que estos chicos tienen dificultades. Estos ya son más recientes, del grupo de Cornoldi, de la Universidad de Padua, que lo que dicen es, el primer criterio es una discrepancia entre el razonamiento verbal y el no verbal, a favor del primero. A veces este criterio se utiliza casi en exclusiva para el diagnóstico del TAM. Hay que ir con mucha cautela, es importante, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el 18-20% de los niños con TEA tienen también esa discrepancia. También está esa discrepancia en los niños con síndrome de alcoholismo fetal, niños que han recibido quimioterapia, es decir, que es importante, pero no es restrictivo. El criterio principal, que es el núcleo de las dificultades del TAM, son las limitaciones visoespaciales, que sería el criterio B. Y luego estos autores plantean un tercer criterio que hace referencia a la comorbilidad o los problemas que con más frecuencia se asocian al TAM, que son la motricidad fina, las habilidades matemáticas y las interacciones sociales. De los últimos planteamientos de criterios diagnósticos, estos son los únicos que hacen referencia a lo social como parte del diagnóstico, aunque sea un criterio secundario, no es principal, pero son los únicos que lo recogen. Y más moderno, los criterios que plantea el Non-Verbal Learning Disability Project, es un proyecto que surge en Estados Unidos, relacionado con algunas psicólogas de la Universidad de Columbia, cuyo principal objetivo es la inclusión del TAM en el DSM, ese manual en el que están recogidos los criterios diagnósticos de los trastornos mentales. Y únicamente se centra en las dificultades visoespaciales. Como decía, es lo nuclear del TAM y esta sería la puerta para la inclusión en el DSM. Es decir, en el DSM no hay ningún trastorno que explique las dificultades visoespaciales. Es el TAM, por definición, el que ocuparía ese lugar.
Bueno, como vemos, en los criterios, salvo una de las propuestas recientes, lo social ocupa un papel muy secundario, pero no ocurre así en la vida real de los niños. En la vida real de los niños, lo social y lo emocional juega un papel muy relevante. ¿Qué es lo que se ha ido viendo a lo largo de todos estos años? Ya Johnson y Michael Bass, en el año 67, que fueron los primeros que hablaron de estos niños, aunque no se hablaba de trastorno de aprendizaje no verbal, vieron que con frecuencia niños que tenían buenas habilidades verbales y dificultades en matemáticas y en lo espacial, también tenían algunas dificultades a nivel social. El propio Rourke, cuando publicó su modelo en el año 1989, ya describió algunas dificultades que siguen siendo válidas: la adaptación a situaciones novedosas, la capacidad para aprender de la observación de situaciones sociales, la comprensión de los aspectos no verbales de la comunicación. Y en resumidas, lo que ocurre con estos niños es que tienen una baja competencia social y un riesgo más alto de presentar problemas de tipo internalizante. Cuando digo problemas de tipo internalizante, es lo que a nivel coloquial, en la calle, cuando alguien tiene un problema, es que se lo traga para adentro, y hay otros que cuando tienen un problema emocional lo expulsan hacia afuera con una agresividad, etc. Bueno, pues estos niños son internalizantes. De hecho, en su propuesta de modelo del TAM, lo social es una de las tres patas que él sitúa como dificultades principales del trastorno. Más adelante, otros autores, a partir de observaciones clínicas, esta es la clasificación que plantea Palombo, definen subtipos o posibles subtipos de dificultades, y una de ellas, uno de los subtipos, es el que se daría en aquellos niños que tienen las dificultades visoespaciales, las motoras, pero además problemas en las relaciones sociales y problemas emocionales. Algo similar es lo que plantean Davis y Brodmann. Añaden a la dificultad nuclear en lo visoespacial las funciones ejecutivas, y hay un grupo de niños que, además de esas dificultades visoespaciales y ejecutivas, tendrían dificultades en el plano social. Y en relación a las emociones, ¿qué sabemos? Pues poco y con resultados contradictorios. Hay pocos estudios específicos del trastorno de aprendizaje no verbal. Aquí he recogido algunos. En esta diapositiva he recogido estudios donde no dicen que estos niños tengan más dificultades que otros, desde los que dicen que tienen las mismas dificultades a nivel emocional que los niños con dificultades más de tipo verbal, que tienen más dificultades sociales pero sin diferencia con otros subtipos, e incluso, como es el último estudio del 2014, que incluso las dificultades verbales o dislexia tienen más síntomas de depresión que el grupo con TAM. Y por otra parte, hay otros estudios donde se dice lo contrario. En el primero, por ejemplo, se señala que el TAM tiene más síntomas de depresión que el niño neurotípico sin dificultades, que junto al TEA presentan más dificultades en el ámbito social. El grupo de Petty afirma que estos niños, los niños con TAM, tienen el doble de probabilidad de tener un diagnóstico de trastorno internalizante. Y el grupo de Rourke, años atrás, sí señalaron algo que luego sí vemos con relativa aproximación y frecuencia en la práctica, es que estos problemas de tipo emocional son más frecuentes en los chicos más mayores. Aquí compararon dos grupos, unos de 7 a 8 años, otros de 9 en adelante. Los de 9 en adelante, principalmente ya en la pubertad y adolescencia, hay mayor riesgo de problemas emocionales. Megan Livingstone hizo su tesis doctoral precisamente sobre estos aspectos, sobre el procesamiento social en los niños con trastorno de aprendizaje no verbal. Y he recogido dos detalles que me parecen importantes. El primero es que presentan más problemas internalizantes. Cuando digo problemas internalizantes, pensar en sintomatología depresiva,
de ansiedad, problemas de tipo somático. Pero esos problemas, quien mejor los observa y los describe son los padres, algo que concuerda con lo que hemos visto en otras poblaciones. En los colegios se ven muy bien los problemas internalizantes, la hiperactividad, la agresividad. Los problemas de tipo internalizantes los perciben mejor los padres. Y en el caso de los niños con TAM superan el nivel clínicamente significativo. Y en segundo lugar, ella habla, a partir de las pruebas que utilizaba, les ponía a los niños unas historias para que ellos hicieran una interpretación de lo que los personajes de esas historias pensaban y demás. Ella habla de un sesgo de atribución de hostilidad, que es como cierta tendencia de estos chicos a ver malas intenciones o a ver intenciones más allá de las reales en los acercamientos de otros chavales. Algo que con frecuencia, no puedo dar un dato estadístico, pero algunos padres sí comentan que el niño se queja de que se meten con él, pero yo a veces lo he visto que lo magnifica un poco, lo tergiversa. Bueno, puede ser una consecuencia más de las dificultades que hay en el procesamiento de la información social. Nosotros, en los 3 últimos años, hemos recogido la semana pasada estos datos de 21 chicos y chicas, 15 chicos y 6 chicas, con un rango de edad entre 7 y 17 años. Todos ellos cumplían los criterios diagnósticos, los que he puesto en segundo lugar, los de Cornoldi. La diferencia en el CI verbal no verbal, las limitaciones visoespaciales y al menos una de motricidad, matemáticas o sociales. Y hemos cogido el cuestionario SENA, que es un cuestionario de sintomatología clínica, para ver qué ocurre en estas escalas. Las 4 primeras tienen que ver con problemas internalizantes, luego aún hay una de comportamiento inusual que se refiere a comportamientos poco ajustados al contexto, y las 2 últimas tienen que ver con la adaptación social. La comparación la hemos hecho con la muestra de población general y se han excluido todos los cuestionarios que tuvieran algún tipo de indicación negativa en cuanto a los índices de control del propio cuestionario. Esto es lo que valora cada una de las escalas, y las puntuaciones de cada una de ellas se expresan en el rango normal, las he puesto en color verde, rango de precaución en color naranja. Se refiere a que ya la puntuación se sitúa en un nivel poco frecuente y sugiere que hay algún tipo de dificultad. En términos estadísticos son puntuaciones que están entre 1 y 2 desviaciones típicas por encima de la media. Y en tercer lugar, en color rojo, las puntuaciones clínicamente significativas, que ya reflejan un nivel de dificultad significativo y superan las 2 desviaciones típicas. Estos serían los resultados en bruto. Están ordenados por edad, desde la niña más pequeña al chico ya de 17 años. ¿Qué es llamativo? Los síntomas de depresión, ansiedad, se ve bastante rojo, luego lo vamos a ver en números. Pero en cambio, la ansiedad social y la somatización, bastante poco, así a grandes rasgos. Y luego, por último, también mucho clínicamente significativo en aislamiento. Es decir, la descripción que hacen los padres es de que son chicos que tienden a estar solos. Si miramos niño por niño, salvo 2 casos, por así decirlo, la chica de 10 años, que únicamente hay un pico de ansiedad, que además era por otros motivos, no hay nada a nivel social, y este chico de 11 años, que únicamente hay un rango de precaución en comportamiento inusual. Pero vamos, que estos son puntuaciones que cualquier chico normotípico puede obtener. Lo interesante es compararlo con otros niños, con otros trastornos que hemos visto. Aquí hemos incluido únicamente las puntuaciones clínicamente significativas, es decir, cuando ya son 2 desviaciones típicas, y usando, recuerdo, el cuestionario de la familia. Lo que vemos es que la sintomatología de depresión supera el 50% en estos chicos, frente a otros trastornos de otros niños que hemos ido viendo que están significativamente más bajo.
La ansiedad se acerca al 50%, es decir, casi la mitad de los chicos tenían sintomatología de ansiedad, pero en cambio la ansiedad social, contrariamente a lo que podría parecer, no se da, que encaja con algo que ya se ha comentado varias veces. Los chicos quieren relacionarse y buscan relacionarse y no lo evitan. Lo que ocurre es que luego no tienen buenas herramientas para manejarse en esas situaciones. Y, por ejemplo, los niños con TEL muestran niveles más altos de ansiedad social y también de quejas somáticas. Y ya más hacia el final hay cerca del 50% puntúan alto en comportamiento inusual, que se refiere a que hay cierto desajuste o ciertas respuestas no ajustadas al contexto de interacción en el que están en cada momento. La más alta es la puntuación de aislamiento. Son chicos que quieren, pero luego la realidad les pone en una situación de aislamiento y también pues, baja competencia social. ¿Esto es descriptivo de toda la población con TAM? No, porque aquí hay un sesgo muy importante. Posiblemente los padres que han acudido a nuestro centro a valoración es porque tenían dificultades más evidentes en estos ámbitos, es decir, que son los niños con dificultades sociales más evidentes y por eso buscan ayuda. Si analizamos la muestra en un entorno menos clínico, como puede ser un colegio, pues a lo mejor ahí nos encontramos que los porcentajes disminuyen. Con lo cual, para concluir, ¿qué podemos decir de estos chavales en relación a lo social y a lo emocional? Que tienen un riesgo mucho más alto que otros chicos de presentar problemas emocionales. Si nos quedamos con esa idea, eso nos hará aumentar la vigilancia, estar más atentos, pero no podemos asociar de manera directa TAM y problemas de tipo emocional. A lo largo del desarrollo y en base a lo que estamos viendo con las familias y con los chicos, hay cierta tendencia a manifestarse algunas dificultades en cada tramo de edad. En los 3 primeros años no hay nada muy llamativo, quizá menos frecuencia de conductas declarativas e imperativas, esos señalamientos que hacen los niños, incluso preverbales, que no hablan. Los padres a veces recuerdan como que eran niños poco comunicativos. Luego emerge el lenguaje y ocurre lo contrario. Son niños muy verbales, muy habladores. En el periodo 3-6 ya hay un buen lenguaje formal, son niños incluso que se puede llegar a sospechar en algún caso de alta capacidad porque tienen un lenguaje muy elaborado, muy rico, pero también se refieren cierta pasividad y retraimiento, es decir, como que no son niños que los pones en el parque y salen corriendo, ¿no? Hay que empujarles, ellos tienden más a quedarse al lado de los padres. Es en la primaria donde ya se observa claramente que hay una menor competencia social. Y esta es la etapa clave para empezar a trabajar. Porque puede ocurrir lo que ya se ha utilizado en otros muchos trastornos del llamado efecto San Mateo. ¿Eso qué es? Hay un pasaje de la Biblia que dice algo así como aquel que tiene más se le dará y los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Bueno, pues en esta edad, si el niño empieza a manifestar las primeras dificultades sociales, lo que va a hacer el niño es tender a quedarse en casa, a no participar, con lo cual pierde la oportunidad de desarrollar esas propias habilidades en las que tiene dificultad. ¿Se entiende esta idea, verdad? Entonces, es el momento clave para iniciar cualquier tipo de intervención que le ayude, porque si no, luego viene la adolescencia y ahí ya es más complicado. Igualmente, en esta edad aumenta el riesgo de aislamiento, no es que sea una condición que va a ir siempre asociada, y el riesgo de problemas emocionales. La etapa de secundaria, en términos educativos, es la etapa que resulta más complicada. Claramente porque los hábitos de ocio cambian. Hasta los 13-14 años, los niños, todas las actividades que hacen de tipo social están supervisadas por un adulto. O bien van con los padres, o bien hay un monitor, o bien hay... Pero llega a los 13-14 y ya no. Ya los padres a lo máximo les llevan con el coche a la puerta del centro comercial y los niños pasan allí 4 horas, pero ya están ellos solos, ya el padre no está encima
para ver lo que ahí ocurre. No digo ya cuando tienen 18, que ya se pueden ir por ahí, no sabemos ni siquiera dónde están. Igualmente, hay mayor riesgo de aislamiento, mayor riesgo de acoso y de problemas emocionales. Y en la edad adulta sabemos poco, casos aislados, pero se puede presuponer que muchos van a tener una vida social escasa, van a estar más cómodos en otro tipo de entornos o en relaciones mucho más cortas. Pequeño grupo, pueden tener algún problema de adaptación laboral. Hemos conocido a algunos adultos con verdaderos problemas de adaptación laboral y otros que no han tenido ninguno. Entonces, simplemente con carácter orientativo estas posibles manifestaciones. Todo esto nos lleva a hablar de un término que ya se ha mencionado, que es el de cognición social, que es una especie de cajón o de paraguas bajo el cual se incluyen todas aquellas habilidades que un ser humano pone en práctica para relacionarse de manera eficiente. Se han hecho distintos planteamientos o intentos de clasificación. El de Lieberman me parece que es uno de los más acertados. Ahí arriba tenéis la fuente. Y él distingue como cuatro niveles. Uno, que es donde el TAM tiene las dificultades, es el de percepción social. No discriminan bien gestos, miradas, expresiones de la cara, algo que los demás hacemos sin ningún esfuerzo, de manera intuitiva y casi sin darnos cuenta, a estos niños les cuesta. Y eso nos puede llevar a pensar que es que no quiere salir, es que es muy perezoso, no, es que tiene dificultades en lo que nosotros nunca nos podríamos imaginar que una persona pudiera tener dificultades. Nos viene de serie, y lo hemos aprendido sin ningún esfuerzo. Otro nivel, que es el que está principalmente alterado en el autismo, pero algunos de estos niños pueden tener dificultades, es el nivel de hacer inferencias, de hacer atribuciones acerca de lo que otra persona siente, piensa o cree. Otro nivel ya tiene que ver con un nivel superior, que es el autoconocimiento personal, el autocontrol en las relaciones sociales, y el último nivel que tiene ya más que ver con cuestiones morales. Todo esto configura una amplia red neural en la que participan, a poco que uno mire las imágenes de la izquierda, multitud de áreas cerebrales. Imaginarlo como una compleja red de metro interconectada. Bueno, pues algo así es lo que ocurre con estas habilidades. Cualquier fallo en uno de esos eslabones puede provocar la alteración de todo el sistema. Algo así como si en un aeropuerto hay un problema, al final afecta a los aeropuertos casi de medio mundo. O una estación de metro, pues fijaros si ocurre con la estación de Sol, en la que confluyen varias líneas, lo que repercute a otros niveles. Bueno, ¿y qué se sabe de la cognición social en el TAN? Pues muy poco. Jack Rourke, en el año 89, hablaba de una disfunción del hemisferio derecho. Bueno, pues lo primero que cabe preguntarse es ¿y qué tiene que ver el hemisferio derecho con lo emocional y lo social? Bueno, pues el hemisferio derecho tiene, de una manera prioritaria, no exclusiva, pero sí prioritaria, mayor peso en determinadas habilidades. Las tres últimas que he puesto en negrita: el procesamiento de estados emocionales, no es que el izquierdo no participe, el derecho tiene más importancia; el procesamiento de los elementos no verbales del lenguaje, las expresiones de la cara, los gestos, la entonación, y también las habilidades de tipo mentalista y teoría de la mente, etc. Bueno, pocos estudios, como decía. Aquí tenemos uno en el que se compara niños con trastorno del espectro del autismo y niños con TEA. Si nos fijamos, lo que hacen es comparar dos de esas estaciones, de todo ese cerebro social que decía, comparan dos estructuras. Por una parte, dos de las estructuras más antiguas y que compartimos con otros seres vivos, que son la amígdala y el hipocampo. Bueno, cuando se compara la amígdala y el hipocampo,
lo que se observa es que solo en el TEA eso es más grande. Es decir, las estructuras de procesamiento emocional más primario, en el TAM no hay alteración, en el TEA sí. Quizá por eso estos niños tienen una mayor reactividad emocional. Pero cuando nos vamos a un nivel más avanzado, como puede ser el cingulado anterior, vemos en color verde que tanto el TEA como el TAM tienen menor tamaño del cingulado anterior que el grupo control. Bueno, pues esto encaja con lo que llevamos viendo muchos años. Las dificultades de estos niños recuerdan o se parecen a las de los niños con TEA, pero en un nivel de menor gravedad. De hecho, estas dificultades, el tema del cingulado, también se encuentra en el TDAH, es decir, que hay otros trastornos en los que esto también ocurre. Desde el punto de vista funcional, en este estudio utilizan un test que se llama CASP, que son 10 vídeos, como de 1 minuto de duración, en el que se muestran escenas de interacción entre niños o entre niños y adultos con el contenido verbal enmascarado. Es decir, quitamos las pistas verbales, es decir, el niño escucha que hablan, pero es como si escucharan hablar en otro idioma que no entienden, como si nosotros vemos un vídeo en árabe. Pues no entendemos lo que dicen, pero sí podemos captar los matices de tipo emocional. Lo que se ve es lo siguiente. Cuando se pregunta por pistas emocionales, que es esto de aquí, el TAM es la línea del centro. Los niños con TAM rinden un poco debajo del grupo control de niños sin dificultades, pero mejor que los niños con TEA. Es decir, el niño sí identifica que alguien está triste o está contento. También hay otras emociones más complejas de comprender en el estudio. Pero cuando luego se pregunta por las pistas no verbales, ¿cómo sabes que ese niño está más contento? ¿Cómo sabes que ahí el TAM se asemeja mucho al TEA en el sentido de que tienen dificultad en descifrar o entender las pistas no verbales? Vuelve un poco a la misma idea que la diapositiva anterior. Son dificultades similares, afectan a las habilidades sociales, pero en menor gravedad en el TAM que en el TEA. Hablamos de que esto es muy importante y bueno, voy a dar algunas pinceladas para la evaluación. No son muy difíciles de detectar. Cualquier profesor, cualquier monitor, cualquier persona, los padres, pueden darse cuenta que a nivel social este niño no está funcionando como debiera. Eso ya es suficiente para empezar a poner medidas. Porque haríamos lo mismo si observamos un síntoma físico. A la mínima décima de fiebre vamos al pediatra. Bueno, pues aquí a la más mínima décima de fiebre, por así llamarlo, hay que ponerse a ver qué está pasando. En las evaluaciones o en los colegios pues, se pueden tener algunas pistas en las entrevistas. Es decir, te llega un niño, tú no sabes lo que va a ocurrir con ese niño, pero con unas simples preguntas, pueden ser estas u otras similares, uno puede ver que este niño no está funcionando bien socialmente. Y esto es una primera aproximación con preguntas muy sencillas que cualquiera puede hacer y cualquier padre puede responder. Para valorar la situación social y emocional, puedes utilizar un cuestionario. Nosotros utilizamos el SENA, nos parece que es bastante completo. Este es el perfil habitual en muchos niños con TAM. Se disparan, zona naranja, los síntomas internalizantes y el aislamiento social. Esto se rellena en 20 minutos, 20-25 minutos, y nos da una imagen bastante completa del estado emocional y social de ese chico. Algo más concreto, parecido a algún cuestionario que ya se ha comentado esta mañana, tenemos el SCQ, que valora las habilidades de comunicación social, y los intereses restringidos, útil para discriminar posible trastorno del espectro del autismo. Recientemente se ha publicado el CELF-5, que es una prueba de lenguaje, y vienen dos cuestionarios, una lista de verificación y un cuestionario de habilidades pragmáticas, las que se valoran aspectos no verbales, aspectos verbales
relevancia de la comunicación, cantidad y calidad de la comunicación, y que cualquier persona puede rellenar o el mismo evaluador observar durante la sesión de juego que haga con el niño. Ya un poco más, en un nivel más de evaluación, no hay muchos instrumentos. Aquí tenéis una pequeña muestra, algunas de las pruebas que se pueden utilizar, de la NEPSI 2, el test de memoria de caras. El niño ve una cara, que sería la primera foto. Al poco tiempo tiene que recordar cuál de los tres es el que había visto, y al cabo de media hora se le vuelve a pasar otra serie de láminas para ver el recuerdo a largo plazo de los niños que había visto previamente. Muchos niños con TAN aquí no tienen dificultades, algunos sí, pero no es algo habitual. La siguiente prueba, por ejemplo, sí es una prueba en la que la mayoría de los niños con TAN puntúan por debajo de la media. Se trata de, en este caso, cuál de los 4 niños de la parte de abajo siente lo mismo que la niña de la parte de arriba. Hay tareas distintas, pero vamos, en todas hay que emparejar niños que están sintiendo lo mismo. Pruebas de teoría de la mente, con tareas mentalistas, comprensión de frases hechas, o la que aparece en la parte de abajo, que sería decir, pues, esta es Julia, quiero que me digas cuál es la cara de Julia en esa situación. Julia es la chica del medio, ¿qué cara tendrá Julia en esa situación? Tampoco es una prueba que discrimine muy bien, algunos lo hacen peor, otros mejor, pero no es relevante. Y luego se pueden plantear historias sociales, que clásicamente se han utilizado en los niños con trastorno del espectro del autismo, para valorar la comprensión de ironías, del sarcasmo, de la mentira piadosa, falsas creencias, etc. Aunque por definición el TAM es más una afectación de las habilidades de percepción social de elementos no verbales, algunos niños con TAM también tienen dificultad en estas tareas. Por ejemplo, en la falsa creencia de segundo orden, aquí hay una de las muchas que se utilizan, dice, por ejemplo, Pablo pide a su madre un móvil como regalo de cumpleaños. La madre le dice, no, Pablo, te compraré ropa de deporte. En realidad la madre compra un móvil, pero no le dice nada y lo esconde en un cajón. Un día Pablo busca otra cosa en ese cajón y ve la caja con el móvil que a él le gustaba, pero no dice nada. El día del cumpleaños, la abuela pregunta a la madre, ¿sabe Pablo lo que le vas a regalar? ¿Sabe que le vas a regalar un móvil? Y se le pregunta al chico, ¿qué responderá la madre? Le estamos pidiendo al niño que haga una atribución de lo que la madre piensa sobre lo que piensa Pablo. La madre piensa que Pablo no lo sabe, por eso responderá, Pablo no lo sabe. Pero le hemos dicho que Pablo sí lo sabe. Bueno, pues este tipo de tareas, las que fallan mucho los niños con TEA, algunos niños con TAN también pueden tener dificultad en este tipo de tareas. Con lo que esto implica a nivel social. Esto que puede parecer muy complejo en una tarea de evaluación, lo estamos haciendo constantemente de manera automática y sin esfuerzo. Lo que pasa es que cuando uno lo plantea así, parece como que es muy difícil, pero lo estamos haciendo todos los días y lo hacemos además con mucho acierto y rapidez. Vale, y por último, algunas recomendaciones para los padres y profesionales. Para los padres, insistir en que el desarrollo socioemocional es la asignatura más importante. A veces en los primeros años, los exámenes, vivimos en un país en examen permanente, los niños se examinan miles de veces a lo largo de su vida, nos llevan a dar más prioridad a las naturales, el inglés, las matemáticas y demás, y esto, pues bueno, lo vamos a ir dejando porque tampoco nadie nos dice va mal, está suspenso. Entonces, insistir en que a la más mínima evidencia de problema social se pongan manos a la obra, porque la situación de los chicos que vemos con 17, 18 y más años, que han sido trabajados a nivel social, es muy diferente a la de aquellos que nunca han tenido ese abordaje. También es importante entender que las dificultades
se relacionan con déficit en la cognición social, que a su vez tienen que ver con disfunciones en el cerebro. Hay padres con bastante sentimiento de culpa por la poca habilidad social de sus hijos. Todos como padres haremos muchas cosas mal, pero es que aunque uno eduque muy mal a su hijo, provocará otras dificultades, no dificultades en este nivel. Es decir, no es culpa de los padres. La mayoría de los casos es más bien lo contrario. Los padres han hecho las cosas muy bien, pero tienen ahí un sentimiento de culpa que no tiene mucho sentido. Tercera cuestión, que los padres se marquen, esto es complicado, que los padres se marquen objetivos a corto plazo. Enseguida que vemos a nuestros hijos un fracaso o un tropezón a nivel social, se nos disparan los miedos. Y ya nos imaginamos a ese niño el día de mañana como alguien que no sabe, que se van a burlar de él. Los padres tienen que aprender a pensar en meses, en años. Preguntan muchas veces, ¿y cómo va a ser mi hijo cuando tenga 20 años? Digo, no lo sé. Me importa tu hijo dentro de 6 meses. Y dentro de 6 meses te volveré a decir que otros 6 meses. Yo tengo que plantar objetivos mucho más cercanos. Y sobre todo entender que la competencia de ahora, con 7, 8, 10, 12, 15, no va a ser la que tengan con 25. Fomentar la participación en actividades de ocio grupal es algo que les viene muy bien. Alba ha contado el programa de habilidades sociales estupendamente, pero dura 2 horas a la semana, o 1 o 3. Bueno, pues si complementamos con una participación en un grupo de ocio, hoy en día en Internet uno puede encontrar algo afín a sus intereses, pues se trata de darles la mayor cantidad de experiencias posibles a nivel social. Caminar se aprende andando, bueno, pues a relacionarse también se aprende relacionándose. Y por último, buscar ayuda especializada ante el más mínimo indicio de problemas sociales o emocionales. Para los profesores, ayudar a que el niño participe en las tareas grupales y en los juegos. Cualquier mensaje de ayuda que se quiera dar a uno de estos niños tiene que ser de manera verbal y con instrucciones muy claras y muy explícitas, muy sencillas. Servirse de otros niños, de la buena disposición que en general tienen los niños, y uno puede nombrar alumnos guía o alumnos ayudantes, hay experiencias similares con otro tipo de trastornos, para que se encarguen de acompañar a determinado niño en el patio, enseñarle las reglas, vigilar que no quede solo, y los niños lo hacen encantados. Se puede incluso, lo planteo como pregunta, bueno, es algo que se puede hacer, ayudar a que los demás compañeros entiendan un poco las dificultades de estos niños. Porque estos niños ven que hace cosas raras, que se aísla, que puede decir cosas fuera de lugar. Bueno, pues los niños ya lo saben. Voy a darles una explicación que les ayude a tener una percepción más ajustada, si no ellos pueden pensar cualquier cosa. También es importante para los profesores que entiendan que estos niños salen del colegio y necesitan asistir a terapias de habilidades sociales o de habilidades motoras. Entonces, bueno, no cargar con deberes esa tarde, por ejemplo, ver al niño más allá de mi propia asignatura. Los que trabajamos en educación, los profesores, nos cuesta ver más allá al niño de nuestra propia asignatura. Bueno, pues la vida social de este niño es muy importante también. Y siempre ofrecer vías claras para que el niño se sepa manejar en situaciones problemáticas. El niño tiene que tener muy claro qué debe hacer si en el colegio alguien se mete con él o él se pone nervioso por algo. Tiene que tener de antemano una hoja de ruta, una serie de pistas para saber qué hacer. Para los profesionales ya hemos visto todo el trabajo que se puede hacer a nivel social, lo ha expuesto Alba, no voy a entrar. En el plano emocional, garantizar una estabilidad emocional sería el primer objetivo. Cuando hay sintomatología de ansiedad o sintomatología depresiva, ese sería el primer objetivo, porque si la base emocional de un niño no es estable, todo lo que pretendamos enseñarle va a costarnos el doble. Entonces siempre hay que garantizar una adecuada estabilidad emocional. Ayudarles a que tomen conciencia
y una percepción ajustada de sus dificultades. Aunque en niños no está descrito, en neurología de adultos hay un término que se llama anosognosia, que es la falta de conciencia de la propia enfermedad. Se ha dado en muchos casos de lesiones del hemisferio derecho. ¿Eso podemos trasladarlo directamente a los niños? No, pero sí es cierto, los que nos dedicamos a valorar niños, que tú preguntas a un niño con TEL o con dislexia, ¿a ti qué te ocurre? Y te dan la descripción perfecta casi del subtipo de dificultad. A los niños con TAN eso les cuesta más. Lo motor, porque es muy visible, tengo mala letra, pero las dificultades sociales en el reconocimiento de las propias emociones cuesta mucho más. También a los padres cuando intentan hablar con ellos, cierran más en banda. Y por último, recordar que las habilidades de cognición social son fundamentales para el desempeño que una persona va a tener en las relaciones sociales. Y a su vez eso repercute directamente en la estabilidad emocional y en última instancia en la adaptación futura que vas a tener a un puesto de trabajo o a una vida familiar. Por lo tanto, retomando la idea del principio, aunque las habilidades de tipo social y emocional no son necesarias para el diagnóstico, el desarrollo de habilidades socioemocionales debe ser, en muchos casos, un objetivo prioritario con los niños con TAM. Gracias.